En este video vamos a ver promedio armónico y promedio ponderado. Promedio armónico que es igual al número de datos dividido entre la suma de las inversas de esos mismos números. Y el promedio ponderado se multiplican las cantidades por sus pesos y luego esos productos parciales se suman y se divide entre el total de cantidades. Vamos a resolver el promedio armónico de 3, 4 y 12. Primero sumamos sus inversas. De 3 es un tercio, de 4 es un cuarto y de 12 es un doceavo. El mínimo común múltiplo de 3, 4 y 12 es 12. Y procedemos a sumar. Según la primera fracción, 12 entre 3, 4 por 1 de su numerador, 4. La segunda fracción, 12 entre 4, 3 por 1 es 3. Y la tercera fracción, 12 entre 12, 1 por 1, 1. En el numerador sumamos 4, 3, 1, que es igual a 8, sobre el denominador 12. 8 doceavos. Simplificando tenemos cuarta de 8 es 2 y cuarta de 12 3. La suma de las inversas es igual a 2 tercios. Ahora hallamos el promedio armónico, que es igual al total de números, en este caso 3, sobre la suma de sus inversas, que es 2 tercios. Luego el 2 tercios se invierte, el 3 sube y el 2 baja, y esos 3 medios que nos queda se multiplica por el numerador. Y así tenemos 3 por 3, 9 medios, que es el promedio armónico. En este ejercicio tenemos que el promedio armónico de 3 números es 12 y de otros 2 números es 8. Nos piden el promedio armónico de todos los números. Sabemos que el promedio armónico, en el primer caso, tenemos el total de números que es 3 sobre la suma de sus inversas es igual a 12. Si intercambiamos el número 12 por la suma de las inversas, tenemos que la suma de las inversas es igual a 3 sobre 12, que simplificando me queda un cuarto. Lo que es igual, la suma de las inversas es igual al número de datos sobre el promedio, ¿no? Una forma práctica de hallar la suma de las inversas. Así tenemos el segundo caso. El promedio armónico de dos números es 8. Bien, entonces la suma de sus inversas será el número de elementos 2 sobre su promedio, que es 8. Simplificando me queda un cuarto, luego la suma de sus inversas es un cuarto. Para hallar el promedio armónico del total de números escribimos en el numerador 5 porque son todos los datos, 3 del primero y 2 del segundo, sobre la suma de las inversas. En el primer caso fue un cuarto y en el segundo caso también es un cuarto. Tenemos 5 en el numerador. En el denominador sería un cuarto más un cuarto es 2 cuartos. Luego ese 2 cuartos, esa fracción 2 cuartos se invierte en 4 sobre 2 que pasa a multiplicar al número 5. Multiplicamos numeradores, 5 por 4, 20. 20 entre 2, que es el denominador, me resulta 10, el promedio armónico de todos los números.
Aquí tenemos el ejercicio donde nos dan el promedio armónico de tres números que es 15 y el promedio armónico de otros dos números que es 10 y vamos a hallar el promedio armónico del total de números que son 5. Primero hallamos las sumas de las inversas. De acuerdo a un método rápido, la suma de las inversas es el total de números sobre el promedio. En el primer grupo tenemos el promedio de tres números es 15. Entonces la suma de las inversas es 3 sobre 15, que simplificando me queda un quinto. En el segundo grupo el promedio de dos números es 10 y la suma de sus inversas es 2 sobre el promedio 10, que me queda un quinto. Ahora, el promedio de todos los números es 5 sobre la suma de sus inversas es un quinto del primer grupo más un quinto del segundo grupo. Entonces tenemos en el numerador 5 y el denominador un quinto más un quinto, 2 quintos. Luego, ese 2 quintos se invierte en 5 medios y pasa a multiplicar a 5. Así tenemos que 5 por 5, 25 sobre 2. Por lo tanto, la respuesta es 25 medios. En este ejercicio ahora tenemos tres grupos de números con su respectivo promedio armónico. Tenemos el promedio armónico de cuatro números es 12. Si hallamos la suma de las inversas de esos cuatro números, tenemos cuatro números sobre su promedio que es 12, 4 doceavos. Simplificado me da un tercio. Tenemos otros 6 números cuyo promedio es 36. Entonces la suma de las inversas de esos 6 números es igual a 6 sobre su promedio 36, que simplificado me da un sexto. Y finalmente el promedio armónico de 5 números es 20. Entonces la suma de las inversas de esos otros 5 números es 20, por lo tanto sería 5 sobre su promedio 20, que simplificado me da un cuarto. Sumamos todos esos resultados, es decir, la suma de las inversas de cada grupo para obtener una suma de inversas total. Es decir, tenemos 4, 6 y 5 números que suman 15, vamos a hallar la suma de las inversas de los 15 números. Para ello vamos a sumar un tercio más un sexto más un cuarto, que son sus respectivas sumas de inversas. Tenemos aquí un tercio más un sexto más un cuarto, mínimo común múltiplo 12. Para la primera fracción 12 entre 3 por 1 me da 4. Para la segunda fracción 12 entre 6, 2 por 1, 2. Para la tercera fracción 12 entre 4, 3 por 1, 3. En el numerador sumamos 4 más 2 más 3 me da 9 sobre el denominador que es 12. 9 doceavos. Como se puede simplificar, lo simplificamos. Así tenemos que tercia de 9 es 3 y tercia de 12 es 4. 3 cuartos. Ahora el promedio armónico de todos los números, que es 15. En el numerador escribimos 15, que son todos los números, ¿no? 4 más 6 más 5. En el denominador escribimos la suma de las inversas de esos 15 números, que es 3 cuartos. Ahora ese 3 cuartos sube con sus números intercambiados, es decir, la inversa de 3 cuartos. El 4 sube y el 3 baja
y se convierte en 4/3 que multiplica al 15 que está en el numerador. Entonces multiplicamos 15 por 4 me da 60 sobre 3 que sería su nuevo denominador y 60 entre 3 me da 20 que es el promedio armónico de los 15 números. En este ejercicio vamos a hallar ahora el promedio ponderado. Tenemos precios 6, 16 y 18 de un artículo X y las cantidades 10 kilogramos, 20 kilogramos y 20 kilogramos del mismo artículo X, ¿no? Multiplicamos en parejas, es decir, vamos a multiplicar precio por cantidad, fila por fila. Así tenemos en la primera fila 6 por 10 me da 60. La segunda 16 por 20 es igual a 320. La tercera fila 18 por 20 me da 360. Ahora, el subtotal, sumamos 60, 320 y 360 me da 740. Las cantidades me dan 50. Sumamos las cantidades porque vamos a hallar el promedio ponderado respecto al precio. Por eso dividimos el total, que es 740, entre las cantidades, que es 50, cuyo resultado es 740 entre 50 es igual a 14,8. Ese es el precio ponderado, ¿no? En este problema tenemos las calificaciones de 3 cursos, proporcionales a los números 2, 3, 4, y el peso de cada curso es 2, 4, 4. Bien, como la calificación es proporcional a 2, 3 y 4, entonces le agregamos una constante. Así tenemos la columna de calificación, en lugar de 2, 3 y 4 escribimos 2x, 3x y 4x. La segunda columna es el peso de cada curso, 2, 4, 4. ¿No? Para el primer curso, que es 2x, es 2, para el segundo curso, que es 3x, es 4, y para el tercer curso, que es 4x, también es 4. Luego multiplicamos 2x por 2, 4x, y lo ubicamos en el subtotal. Luego 3x por 4 es 12x, y 4x por 4 es 16x. Sumamos los subtotales, tenemos 4x más 12x más 16x, me da 32x. Sumamos los pesos, 2, 4 y 4, me da 10. Luego, como me piden la calificación, a ver, tenemos aquí que el promedio es 12,8. Es decir, la calificación promedio es 12,8. Vamos a dividir el total 32x entre el peso para obtener la calificación de 12,8. Y tenemos que 32x sobre 10 es igual a 12,8, ¿no? Aquí el 10 pasa a multiplicar al 12,8. Y el 32 pasa a dividir al 12,8, obteniendo un valor de x igual 4. Ahora, la mayor nota dentro de las calificaciones es 4x, pero como x vale 4, la mayor nota entonces será 4 por 4, 16. En este ejercicio nos dicen que de un total de 20 números, entonces sabemos que la cantidad de números es 20.
Me dice que 5 números son 9. Aquí está escrito primero la cantidad y luego el número. Por eso lo ordenamos tal y como está en el cuadro, ¿no? 5 números son 9, entonces ahí está. Número 9, 5 veces. 3 números son 15, ahí está. 3 números son 15. Luego dice 6 números son 16. 6 números son 16. Estamos observando que primero nos mencionan la cantidad de números y luego el número en sí. Finalmente me dice que el resto de los números es 18. Si sumamos las primeras cantidades 5, 3 y 6, suman 14. Pero como sabemos que el total de números es 20, entonces nos está faltando 6. Por eso escribimos x igual a 6. Luego hallamos los subtotales. 9 por 5, 45. 15 por 3, 45. 16 por 6, 96. Y 18 por 6 me da 108. Sumando los subtotales, 45, 45, 96 y 108 me da 294. Ahora, para hallar el promedio ponderado de los números, tenemos que el total es 294 dividido entre la cantidad que es 20, me da un promedio de 14,7.